muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, de que lo harás otra vez. Abres el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abres el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abres el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, 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 oh. En ti confiaré,
Hola, un saludo para todos. Nos da mucha alegría poder volvernos a reunir a través de este medio, con la seguridad que Dios tiene un mensaje, una palabra que hablar a cada uno de nosotros, como discípulos, como líderes de Jesucristo. Necesitamos siempre estar atentos a su voz, siempre escucharlo, y que esa palabra pueda transformar, pueda moldear nuestra vida a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9, del 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Voy a leer, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. El tema para esta semana es: las buenas intenciones no bastan. Las buenas intenciones no son suficientes. En esta historia vemos que muchas personas bien intencionadas, con entusiasmo, con ganas, deseaban seguir a Jesús. Claro, al ver los milagros, los prodigios que Él hacía, al poder mirar todas las obras sobrenaturales que Jesús hacía, pues ellos querían estar ahí, querían estar cerca de ahí, querían acompañarlo y ser testigos y oír sus enseñanzas de primera mano. En esta historia vemos que algunos se ofrecían voluntariamente, a otros Jesús directamente los llamaba y los invitaba a seguirlo. Pero también a cada uno de ellos, sea que se ofrecían voluntariamente o sea que se les invitaba personalmente, cada persona Jesús le mostraba que para ser su discípulo debía considerar el costo de esta decisión. Jesús no quería atraer con falsas promesas. Jesús no quería buscar discípulos basado en la manipulación o en presentarle algo agradable cuando Él estaba ofreciendo otra cosa, sino Él era honesto con ellos. Dice: si quieres ser mi discípulo, adelante. Dice: pero necesitas considerar el costo. Necesitas saber que para ser mi discípulo, para ser mi seguidor, hay ciertas cosas que necesitarás hacer. Hay ciertas cosas que necesitas tomar en cuenta antes de esa decisión. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. Las buenas intenciones no bastan. Y lo primero que debemos considerar está en los versículos 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La primera consideración que debemos de tener en cuenta es que para ser discípulos de Jesús necesitamos aprender a depender totalmente en Él. Tenemos que poner toda nuestra confianza, una confianza absoluta, una confianza total en Él, si vamos a ser sus discípulos. A esta persona que se ofrece seguir a Jesús, Él le da dos ejemplos para ilustrar el principio que si quería ser su discípulo tenía que confiar, tenía que depender
100% de Él. Y le dice que las zorras tienen sus guaridas, donde refugiarse, donde esconderse, donde descansar, donde buscar protección en un momento dado. Y las aves tienen nidos, también ellos en cualquier momento de descanso, de la noche, etcétera, de un lugar. Entonces, tanto la guarida como el nido son lugares de protección, lugares donde hay seguridad, se sienten seguros y pueden descansar. El punto aquí en estas palabras de Jesús no es que Él fuera tan pobre que ni siquiera tenía un lugar donde descansar cómodamente. O sea, Él no está diciendo eso. Él no le está diciendo a esa persona que lo quería seguir: mira, si me sigue vas a ser tan pobre que no vas a poder tener ni una casa, ni una hamaca, ni una cama, ni un petate para acostarte. No, ese no es el punto. Sino lo que Jesús le estaba diciendo es que si Él lo seguía, Jesús no tenía un lugar donde descansar confiadamente. Para Él no dependía de un lugar específico. Él dependía de una persona, su Padre Celestial. Mientras los demás buscaban un lugar terrenal, dice: para mí, mi seguridad, el lugar de mi protección, el lugar de mi descanso, el lugar donde yo me siento seguro, es en la presencia de mi Padre Celestial. Solo en Él es donde tengo la seguridad, la protección y el descanso. Y eso es muy importante que lo entendamos. Esto es lo que Jesús quiere enseñar. Dice, si lo vamos a seguir, tenemos que confiar en Él. Tenemos que depender de Él. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33 dice lo siguiente, Nueva Traducción Viviente: así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesite. Qué tremenda enseñanza es esta. Este pasaje de Mateo 6, 31 al 33 nos dice que las personas del mundo, las personas que no conocen a Dios, que no siguen a Jesús, su mente de ellos, sus pensamientos están preocupados en cómo solucionar sus problemas, en cómo obtener las cosas básicas para la vida. Las personas lo que ocupa su mente, lo que llena su corazón, lo que le mueve a ir o a hacer es necesito hacer algo, necesito luchar para suplir mis necesidades, necesito pagar las cuentas, necesito proveer para mi familia todo su pensamiento, todo el foco de su atención está en solucionar sus necesidades, atender sus problemas, poder tener una vida segura. Él trata por todos los medios, se esfuerza con todo su corazón de poder tener todo lo que necesita. Por el contrario, dice que aquel que es su discípulo va a estar ocupado en su mente, él va a estar interesado, él va a estar enfocado en cómo avanzar el reino de Dios. Fíjense qué diferencia hay entre uno y otro. El que no es discípulo, él está ocupado, él está enfocado, él está gastando su vida, su tiempo, su energía en solucionar sus necesidades. En cambio, el que es discípulo de Jesús, él está enfocado su tiempo, su vida, sus recursos en avanzar el reino de Dios. Y entonces viene la promesa y le dice, el Padre Celestial sabe qué necesitas. El Padre Celestial conoce las cosas que te hacen falta. Y la promesa es, si tú te ocupas, si tú te concentras, si tú le das prioridad al avance del reino de Dios, dice, la promesa de Dios es que Él te va a dar, Él te va a suplir, Él te va a proveer
todo lo que te haga falta, todo lo que tú o tu familia necesiten. Quizás tú te hagas una pregunta, pero ¿y entonces si hago eso, qué va a comer mi familia? Si hago eso, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a pagar la escuela de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar mis pendientes? O sea, otra vez, dice, es un acto. Por eso el primer punto es, para ser discípulos de Jesús debemos aprender a confiar, a depender totalmente en Él. Un ejemplo bíblico que te quiero explicar de este primer punto es la vida de Elías, del profeta Elías. Recuerde que Dios le da una palabra a Elías, le dice, ve con el rey Acab, dile que va a venir una gran sequía, dile que por causa de que son desobedientes, que se olvidaron de mí, que están sirviendo a otros dioses, va a venir un hambre terrible sobre toda la nación, van a sufrir una gran hambruna. Y entonces Dios le da una instrucción, la primera instrucción, vete al arroyo de Querit, ve al arroyo. Dice, ahí voy a ver que te den tu provisión, te den tus alimentos. Ahora piense, si usted fuera Elías, si usted sabe que viene una época de sequía terrible, si usted sabe que viene un tiempo de crisis alimentaria espantosa, y que de pronto Dios le diga, quiero que te vayas a un lugar solitario, a un lugar escondido, a un lugar donde no hay nadie a tu alrededor. Un lugar, y no lo mandó a un campo de cultivo, no lo mandó donde hubiera árboles frutales. Dice, vas a ir junto al arroyo, en un bosque, en un pequeño bosque. Dice, ahí te vas. Entonces uno pensaría, bueno, ¿y si voy allá? ¿Y qué voy a comer? ¿Cómo voy a sobrevivir estando ahí? O sea, ¿cómo voy a poder atender mis necesidades básicas bueno, el agua, bueno, cuando menos estaba el arroyo, pero ¿y qué voy a comer ahí? ¿Quién me va a dar de comer? Entonces, pero un verdadero discípulo confía en la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Elías? Se fue al arroyo de Querit. ¿Y qué hizo Dios? Como vio que su siervo confió en él, dependía de él, Dios no se olvidó. Y dice que todos los días mandaba a los cuervos que le llevaran carne. Imagínense, es maravillosa esa historia, ¿verdad? Cómo venía las aves trayendo los pedazos de carne para que el profeta pudiera tener su alimento diario. Pero llegó un momento que el arroyo se secó. Ya no había agua. Y entonces Elías dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Sin agua no voy a poder vivir, sin agua me voy a morir. Y entonces vino otra vez la orden de Dios y le dice, ahora quiero que te vayas a Sarepta. Sarepta era una nación extranjera, no era de los judíos, era un pueblo fuera de Israel. Dice, vas a ir a Sarepta. Pero si ahí él no conocía a nadie, ahí él iba a ser un forastero, iba a ser un extranjero. Y le dice, y vas a ir a Sarepta y ahí una mujer te va a dar de comer, una mujer te va a sustentar hasta que se termine la sequía. Y otra vez vemos a Elías obedeciendo. Ese es el punto que estamos destacando ahora. Ser un discípulo de Jesús es aprender a depender, a confiar en Él. Y ahí va Elías caminando y llega a Sarepta. Y se encuentra una mujer recogiendo leña para cocinar y le dice, dame agua. Después le dice, invítame un pedazo de pan. Y bueno, ya conocen la historia, ¿no? Que era una mujer viuda, era una mujer muy pobre, era una mujer que solo le quedaba un poquito de aceite, un poquito de harina. Pero ella también confió, o sea, un verdadero discípulo, él no se pone a cuestionar, pero ¿por qué? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y si no funciona? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? O sea, hay personas que quieren seguir a Jesús, pero no confían completamente en Él. Y por eso Jesús le dice a este hombre que se ofrecía de voluntario, mira, si quieres venir en pos de mí, quiero que sepas una cosa, tienes que confiar en mí, tienes que confiar en mí absolutamente al 100%. No debes dejar que la duda, que la incertidumbre entre en tu corazón. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, pero no confías al 100% en Él, no vas a poder ser su discípulo, porque siempre la incertidumbre y la duda
te va a impedir que tú avances, te va a impedir que tú sirvas como el Señor quiere que lo hagas. Así que hay que aprender a depender, a confiar totalmente en Dios, en seguirlo, en caminar a su lado, en seguir sus instrucciones, en obedecer las indicaciones que Él nos da. Y aunque nuestra mente quiera como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo le vas a hacer? Y acá, pero si tú estás haciendo lo que Él te dijo, si tú estás obedeciendo su voluntad, tú tienes que tener la seguridad que Él te va a suplir, que Él que conoce tus necesidades, que Él que sabe lo que tu familia le hace falta, Él te lo va a dar, Él te lo va a proveer, porque esa es su promesa. Si buscas primero su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Lo segundo que quiero compartir está en los versículos 59 y 60, y dice así: y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El segundo principio para ser un discípulo, para ser discípulo de Jesús, debemos de darle a Él la prioridad sobre todo lo demás. Si vamos a ser buenos discípulos, debemos de ponerlo a Él por encima de todo lo demás. Esta frase que dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces algunos lo interpretan, o sea, muchos dicen, pero ¿por qué Jesús no quería que vaya a enterrar a su papá? Porque ellos, o sea, la mayoría de la gente al leer esto piensan que el papá ya estaba muerto en la casa, y que ya lo estaban velando y que era cuestión de unas horas para que lo llevaran al cementerio. O sea, la gente piensa eso, pero según todos los estudiosos, los teólogos, los comentaristas, dice que su papá todavía no había muerto. Entonces yo hago una paráfrasis de esta frase para que pueda entenderla. Una paráfrasis sería así: deja que disfrute los últimos días de vida de mi padre, y cuando él muera, estaré listo para seguirte. Ese sería como una interpretación más clara de lo que este hombre le dice. Señor, porque Jesús le dice, quiero que me sigas, ven, quiero que sea mi discípulo. Y él dice, sí, tengo un asuntito pendiente. Tengo un padre anciano, ya le quedan pocos días de vida. No sabemos cuánto tiempo más pueda vivir. Entonces, primero quiero ir a pasar los últimos días con Él. Quiero estar al pendiente de Él. Y ya cuando Dios lo recoja, ya cuando Él fallezca, entonces ya estaré libre para seguirte. Entonces Jesús le dice, es que tiene que ser inmediata tu respuesta. No puedes esperar 2 días, no puedes esperar 10 días, no puedes esperar un mes, no puedes esperar un año, no puedes esperar 5 años. Dice, si tú vas a ser mi discípulo, ese llamado a ser discípulo no admite demoras, es urgente, es más importante que esperar hasta que tu papá muera. Y quizá tú te preguntes, bueno, ¿y por qué es tan importante ese llamado que ni siquiera puedo quedarme hasta que mi papá muera? Porque cuando tú eres un discípulo de Jesús y cuando tú vas a anunciar, porque Él le dice, anuncia el reino de Dios, ve a predicar el reino de Dios. Entonces hemos aprendido que después de esta vida, cuando llega la muerte, hay una realidad espiritual, hay un destino eterno para la humanidad. Entonces, un ejemplo, imagínate que Dios te llama a seguirlo hoy, que estamos a 23 de marzo, y que tú le dices, Señor, sí te voy a seguir, sí voy a predicar, sí voy a hacer tu voluntad, pero Señor, tengo niños pequeños, tan chicos mis niños,
Voy a esperar que mis hijos crezcan, que mis hijos ya sean jóvenes. Y entonces cuando ya no tenga esa preocupación, Señor, entonces te seguiré. ¿Cuántos años sería? Quizá unos 10, 12 años. ¿Cuántas personas mueren en esos 12 años? ¿Cuántas personas que hubieran tenido la oportunidad de escuchar, la oportunidad de creer, la oportunidad de salvar su alma de la condenación, se van a perder porque tú demoraste todo ese tiempo en hablar? Por eso la urgencia, por eso la necesidad de tomar una decisión. Jesús le dice, es que no puedes esperar, esto es algo urgente, porque cada día que pasa mueren personas que nadie les habló y nadie las compartió y nadie les dijo de mí. Y cuando esa persona muere, irá a la condenación eterna y ya no habrá esperanza para ellos. Entonces, el llamado es un asunto de vida o de muerte eterna. Y la diferencia es tremenda en la vida de las personas. No es lo mismo morir con Cristo que morir sin Cristo. Otros quizá digan, sí quiero servir a Dios, sí quiero obedecerlo, sí quiero ser útil en su reino, pero es que tengo muchas deudas, pero me voy a esforzar, le voy a echar ganas. Cuando yo pague todas mis deudas, cuando yo ya esté libre para servirlo, lo voy a hacer. O sea, otra vez lo mismo, es todo ese tiempo que tú vas a quedar callado, todo ese tiempo que tú no vas a cumplir el llamado a servirlo, va a haber almas que mueran sin Cristo. Va a haber personas que no tuvieron la oportunidad de creer, de recibir el evangelio de la salvación. O quizás alguien diga, sí, yo sí te voy a servir, Señor, pero es que mi trabajo no me da tiempo, es que mi trabajo es muy absorbente, ya llego muy cansado a la casa y algún día que yo tengo un trabajo de lunes a viernes, que trabaje hasta las 2 de la tarde, cuando yo tengo un trabajo que me quede mucho tiempo, entonces cuando ese trabajo lo tenga, te voy a servir, Señor. Si vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que ponerlo a Él por encima de todo lo demás. Tenemos que obedecerlo ahora, tenemos que seguirlo ahora, tenemos que servirlo hoy. No hay tiempo que perder. El destino eterno de las personas pende de un hilo. La diferencia en que alguien muere y vaya al cielo o muere y vaya al infierno es que alguien le hable, es que algún hijo, algún discípulo de Jesucristo lo busque, le comparta, le dé testimonio, insista hasta que esa persona entregue su corazón a Jesús. Entonces todo el tiempo que uno está indeciso, todo el tiempo que uno antepone, voy a hacer esto primero y después, primero voy a ocuparme de esto y más adelante y en el futuro, sí, algún día lo podré hacer. Y mientras nosotros posponemos nuestra decisión de ser discípulos, hay personas que ya no tendrán una segunda oportunidad. Hay personas que se perderán para siempre por esa indecisión de nosotros. Recuerde que el mensaje que nosotros predicamos es la diferencia entre la vida eterna o la condenación eterna. Por eso no hay tiempo que perder. Por eso necesitamos accionar. Por eso, para ser un discípulo de Jesús, Él le dice, si quieres seguirme, necesitas ponerme antes que cualquier otra cosa. Necesitas caminar conmigo por encima de otras cosas, porque eso es lo más importante para un discípulo, cumplir con la voluntad del que lo llamó a seguirlo. La tercera condición que debemos de tener para ser un discípulo está en los versículos 61 y versículo 62. Y dice así la palabra. Entonces también le dijo a otro, te seguiré. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y lo tercero que el Señor nos dice es que para ser sus discípulos debemos hacer a un lado nuestros afectos personales. Debemos hacer a un lado los sentimientos o las cosas que a nosotros nos gusta. Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia, dice de la ciencia, del conocimiento, cuando ellos comieron del árbol prohibido, en ese momento su espíritu murió. Lo que a ellos les mantenía en comunión con Dios, lo que a ellos les hacía oír a Dios, ver a Dios, platicar con Dios, recibir revelación de Dios, en ese momento su espíritu murió y ellos quedaron desconectados de Dios. Entonces, cuando muere el espíritu a causa del pecado, entonces en el alma es donde está la mente, los pensamientos, las emociones y la voluntad para tomar decisiones. El alma quedó en control de la vida del hombre. Antes, el hombre era un ser espiritual. Él era dirigido por el Espíritu. Él escuchaba a Dios. Él seguía a Dios. Él caminaba con Dios. Cuando él peca, se desconecta, muere el Espíritu y entonces ahora su alma es la que toma el control, es la que domina la vida del ser humano. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Voy a leer en la Biblia la palabra. Dice Efesios 2:3. Así vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar como los demás la ira de Dios. ¿Qué dice este pasaje? Que en el momento que el espíritu muere, entonces nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestros apetitos son los que toman el control. Y entonces nosotros ahora ya hacemos lo que deseamos, lo que queremos. El pastor César dice, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo quiero. Así es como se gobierna una persona que no es discípulo de Jesús. Él toma sus propias decisiones, él sigue sus propios caminos, él hace lo que siente que debe de hacer, él hace sus propios planes sin considerar lo que Dios diga, lo que Dios quiera, lo que Dios le pida. Ese es el patrón que gobierna al hombre carnal, dice la Biblia, el hombre carnal. Está gobernado por su alma, por sus pensamientos, por sus emociones y por sus decisiones. Cuando uno está gobernado por el alma, es imposible agradar, obedecer o servir a Dios. Es imposible. No hay manera que una persona que sea gobernada por su alma pueda ser útil para el servicio de Dios. Y se lo voy a demostrar. Romanos capítulo 8, del 5 al 9. Romanos 8, del 5 al 9 dice en la Nueva Traducción Viviente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pero la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios,
Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Dios. Y en este pasaje Pablo hace hincapié, hace énfasis entre la diferencia de una persona que está controlada por que una persona que no está dirigida por el Espíritu de Dios, sino por su naturaleza pecaminosa, por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus decisiones. Dice que esa persona no puede servir a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios. Esa persona no puede ser un buen discípulo. ¿Por qué? Porque tú no puedes servir a Dios en tu naturaleza humana, en tu naturaleza pecaminosa, en el viejo hombre. La única forma de ser discípulo, la única forma de seguir a Jesús es que ya no domine el alma. Dice ahí que el Espíritu sea el que gobierne nuestra vida, que el Espíritu gobierne nuestros pensamientos, que el Espíritu gobierne nuestros sentimientos, que el Espíritu gobierne nuestras decisiones. No que nos gobierne nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones, sino que el Espíritu gobierne el alma. Solamente así podremos seguir a Jesús. Podremos ser útiles para su reino. Por eso Jesús le dice a este tercer hombre, le dice, mira, si quieres ser mi discípulo, no puedes dejar que tus sentimientos te dominen. Si vas a ser mi discípulo, no vas a tomar decisiones por lo que sientes. Si vas a ser mi discípulo, no vas a hacer las cosas como tú lo piensas. Si vas a ser mi discípulo, no es lo que a ti te parezca, lo que a ti te guste, lo que a ti te agrade. Si vas a ser mi discípulo, tienes que permitir que el Espíritu Santo te conduzca. Tienes que ser obediente, dócil, o manso, humilde a la voz del Espíritu en ti. Hay un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero uno en especial quiero comentar de un hombre, un evangelista llamado Felipe. Felipe, un instrumento de Dios poderoso. Dice que vino una persecución y andaban encarcelando, torturando a los cristianos, y Felipe salió huyendo de la persecución, y al estar huyendo llegó al pueblo de Samaria, con los samaritanos. Y cuando él llegó, fíjese que él iba huyendo, que lo estaban persiguiendo por ser cristiano, pero cuando él llega a Samaria, él no se esconde, él no dice, él no piensa, chispa, si predico se van a dar cuenta que soy cristiano y entonces me pueden acusar, me pueden traicionar, me pueden entregar a los que me vienen persiguiendo. Él no dejó que sus pensamientos lo gobernaran, él no dejó que sus sentimientos, sentía temor, puede ser que sentía temor, pero él no dijo, el temor no va a ganar sobre mí. Yo necesito predicar, aún pase lo que pase, aún si me atrapan, aún si me encarcelan o aún si me mataran, yo necesito obedecer la orden que tengo de predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces Felipe, llegando a Samaria, él es obediente a la voz del Espíritu Santo y se pone a predicar. Como resultado de su predicación, dice que muchísima gente se convirtió. Cientos de personas recibieron a Cristo y la gente fue sanada. Hubo milagros maravillosos, los paralíticos caminaban, hubo sanidades, hubo liberaciones, aquellos que estaban endemoniados fueron librados. Bueno, fue un avivamiento impresionante en Samaria, y Felipe estaba feliz de ver el resultado de la predicación del evangelio. Pero cuando él estaba en ese momento tan hermoso, predicando, viendo los milagros y las conversiones, entonces el Espíritu Santo le habla y le dice, ya no estés aquí, quiero que salgas de aquí, quiero que te vayas a un lugar desierto. Piense eso, que usted está en un lugar donde Dios le está usando poderosamente, donde usted está viendo que la gente recibe la palabra, que los enfermos son sanados, que los endemoniados son liberados, que usted ve que la obra de Dios se está extendiendo, y de pronto viene la orden y le dice, salte de aquí, ve a un lugar desierto. Si una persona fuera gobernada por su alma,
ciertamente no lo obedecería. Diría, pero ¿cómo me voy a ir allá? Si aquí me necesitan, si aquí la gente está receptiva, si aquí veo el respaldo de Dios. No, o sea, aquí donde Dios, o sea, mis emociones, mis sentimientos dicen que debo quedarme aquí. Y además porque lo mandaba a un lugar desierto, porque así le dice, si lee la historia, ve a un lugar desierto. Es como decir, pero ¿cómo voy a ir a un lugar desierto? Pues no tú me mandaste a predicarle a la gente. No tú me mandaste a llevar el mensaje a donde hay personas. Entonces aquí hay personas que están recibiendo. ¿Por qué me voy a ir a un lugar donde no hay nadie? ¿A quién le voy a predicar? Algunos pudieran hasta decir, creo que es el diablo que me está hablando. Que no voy a hacer caso porque es el enemigo que me está confundiendo. Pero Felipe no era gobernado por su alma, él era gobernado por el Espíritu. ¿Qué hace él? Sale de Samaria, deja ese lugar de avivamiento. Aunque quizás su corazón se quería quedar, él dijo, no, tengo que obedecer. Como discípulo tengo que seguir la instrucción que me están dando. Y entonces él llega a ese lugar desierto y se para. Piense qué ideas vendrían a la mente de Felipe al estar ahí parado. No hay nadie, no hay personas, no hay un lugar solo, un lugar donde, como decir, bueno, ¿por qué vine acá? Si ahí estaba yo mejor, ahí estaba sirviendo a Dios, ahí estaba predicando y aquí, ¿qué hago? Estoy perdiendo mi tiempo. Pero él estaba ahí porque él era obediente a la voz del Espíritu Santo. Y entonces cuando él estaba ahí, no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, no lo sabemos. Hasta que de pronto un carruaje venía en el camino. Y él vio el carruaje y escuchó la voz que le dijo, acércate a ese carro, acércate. Y otra vez él toma la decisión de obedecer. Otra vez él, como buen discípulo, él no se guía por su alma, sino por el Espíritu, él obedece. Y al acercarse al carruaje, al mirar adentro, ve a un hombre leyendo la Escritura. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, y ahí le empieza a predicar y el resultado es que esa persona recibe a Jesús, encuentran agua en el camino y dice, quiero bautizarme, se bajan del carro, él lo bautiza y bueno, resultó que era un alto funcionario de la nación de Etiopía, era como el primer ministro, un hombre muy importante. Entonces una persona guiada por su alma diría, no hombre, entonces Dios quiere que me vaya de misionero a Etiopía, ¿verdad? Y ya es mi primer fruto, de seguro Dios quiere que levante una iglesia allá y uno ya empezaría a volar su mente, ¿verdad? Los que son guiados por su alma se guían por lo que piensan, por lo que sienten, por lo que deciden, pero no se guían por la voz del Espíritu Santo. Pero Felipe no era él, no era así, sino él no tomó ni una decisión hasta que el Espíritu dice que lo arrebató, lo tomó y lo llevó a otro lugar. Entonces, para ser discípulo de Jesús debemos de hacer a un lado nuestros afectos personales. No podemos ser discípulos si dejamos que el alma, que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad gobiernen nuestra vida. Un discípulo necesita dejar que el Espíritu de Dios lo guíe. Y aunque lo que el Espíritu de Dios le diga no concuerde con sus pensamientos. Recuerden Pedro cuando estaba orando y entonces dice que del cielo descendió un lienzo, una manta, y en esa manta había muchas figuras, muchos dibujos de animales, de todo tipo de animales. Y entonces escucha la voz del cielo que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Era una orden. Y Pedro, mirando los animales que están en el lienzo, le dice, Señor, yo no he comido nada inmundo, porque en ese lienzo había figuras de animales que ellos tenían prohibido comer, que la misma ley de Dios le decía que no debían de comerlo.
Y ahora le estaban diciendo, levántate, mata y come. Y entonces yo creo que hubo un choque en su mente, ¿verdad? De lo que él sabía, de lo que le habían enseñado y de lo que ahora estaba escuchando. Entonces la primera vez Pedro dice, no, yo nunca he comido nada inmundo ha entrado por mi boca. Y vuelve a oír la voz y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y la segunda vez él también, no, pero es que Señor, es que yo no he comido esos animales son incorrectos, son impuros, me voy a contaminar. Y entonces escucha la voz, no llames inmundo, no llames impuro lo que yo he limpiado. Y cuando se desaparece la visión, Pedro está pensando, ¿qué significa esto que el Espíritu Santo me está diciendo? No entiendo. ¿Qué es que quiere? Y entonces vuelve a escuchar la voz que le dice, Pedro, allá abajo hay 3 varones que te vienen a buscar. Quiero que vayas con ellos. No dudes, no pongas pretexto. Acompáñalos, porque yo los mandé. Y cuando Pedro baja y encuentra a los 3 hombres, se lleva una gran sorpresa. Porque los judíos no convivían, los judíos no entraban a una casa ni comían una comida con una familia que no sea judía. Para ellos, para los judíos, solamente debían de convivir con los judíos, no debían de convivir con los que no eran judíos, los que eran de otras naciones. Ellos lo consideraban impuros, inmundos, y no los hacían ni saludarlos, ni tener amistad, ni comer con ellos. Así que imagínense la sorpresa de Pedro cuando baja y ve que los 3 varones que le vienen a que vaya a su casa no son judíos. Si Pedro hubiera sido un hombre guiado por su alma, él hubiera dicho, no, yo no voy, no, ¿qué voy a hacer? No, eso no está bien, eso no, Dios no quiere eso. Si hubiera sido guiado por sus emociones, no, yo no voy, yo no entro a la casa de un gentil, yo no voy a comer lo que ellos comen, yo no quiero estar ahí. O sea, él hubiera tomado una decisión equivocada, pero Pedro, como discípulo de Jesús, sabía que debía hacer a un lado sus afectos personales y sabía que para ser un buen discípulo tenía que seguir la voz del Espíritu Santo. Tenía que hacer lo que el Espíritu le dijera, aunque a él no le gustara, aunque a él chocara con sus ideas. Quiero que entienda eso. Aunque para ti diga, no, pero es que esto no me gusta, esto no quiero. Pero es que ¿a quién va a dirigir tu vida? ¿Tus emociones, tus gustos, tus pensamientos o la voz del Espíritu Santo? Es un gran desafío. Y por eso Jesús le dice a ese tercer hombre, dice, Señor, es que sí, pero quiero ir a abrazar a mi mamá, a mi papá, quiero despedirme. Y eso le dice Jesús, mira, si vas a ser mi discípulo, no puedes dejar que tus emociones manden en tu vida. Lo que va a mandar en tu vida es mi voz. Quiero hacer un paréntesis y aclarar eso. No quiere decir que no vas a amar a tu familia. Quiere decir que tú no te guías por tus sentimientos, que tú te guías por lo que Dios te dice, por la revelación que Dios te da. Y que aunque esa revelación choque con lo que tú piensas, o choque con lo que tú quieras, o choque con lo que a ti te gusta, tú estarás dispuesto a decir, bueno, yo no voy a hacer eso, yo voy a seguir lo que Dios me dice, yo voy a hacer lo que Dios me manda. Así que para ser discípulo de Jesús, debemos hacer a un lado nuestros afectos personales. Yo quiero terminar con una pregunta. Quizás después de escuchar todo lo que hemos hablado, número 1, que debemos de aprender a confiar, a depender al 100% de Jesús, que debemos de darle a Él la prioridad por encima de todo y que debemos hacer a un lado los afectos para seguirlo a Él. Quizá tú digas, bueno, ¿qué recompensa tiene ser un discípulo de Jesús? O sea, ¿vale la pena ser un discípulo de Jesús? Si voy a pagar un precio muy alto, si voy a hacer sacrificios de ese tamaño, ¿vale la pena? Lucas capítulo 18, del 28 al 30, dice así, Nueva Traducción Viviente.
Y Pedro le dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. ¡Ja! ¡Qué tremenda promesa! Pedro le dice: Señor, oye, nosotros dejamos todo. Dejamos nuestro trabajo, dejamos nuestra familia, dejamos nuestro pueblo, dejamos nuestras amistades, todo lo hemos dejado por ti. Y entonces le dice Jesús: quiero que sepas algo. El que deja cosas por mí, por mi reino, por hacer mi voluntad, va a recibir doble recompensa. Aquí en la tierra, aquí en esta tierra, yo le recompensaré. Yo le daré mucho, escuche, mucho más. Algunas versiones dicen: le daré 100 veces más. Wow. Quiero que sepas, la mayor inversión que tú puedes hacer es ser un discípulo de Cristo. Es la inversión mejor pagada. El banco no te va a pagar lo que te paga Dios. El pastor César Castellano platica su historia cuando él empezó su pastorado, que estaba recién nacida su primera niña, la primogénita, y bueno, él tenía muchas necesidades y él llegó a tener hasta 3 trabajos, 3 empleos para poder pagar la renta, para poder costear los gastos de la niña, para poder equipar su casa. Bueno, él tuvo 3 trabajos. Él andaba trabajando por todos lados para poder proveer. Y un día Dios lo confrontó y le dijo así: ocúpate de mis asuntos, o sea, de mi reino. Dice: y yo me ocuparé de tus asuntos. Es como un trueque, ¿verdad? Dios te dice: si tú haces, si tú me sigues, si tú me sirves, si tú haces lo que yo te digo, dice, yo te doy mi promesa, que yo me ocuparé de ti, de los tuyos, y les daré todo lo que necesiten. Obviamente, para dar un paso así necesitas confiar en Dios, ¿verdad? Si tú dudas: sí, ¿será cierto? No lo creo. Bueno, pues no podrás ser un discípulo. Por eso estamos hablando de eso, ¿verdad? Un discípulo es aquel que confía en Dios, que se la juega por Dios, que sabe que Dios no le va a fallar, que Él es digno de confianza. Entonces tendrá recompensa en esta tierra. Te asombrarás de lo que Dios hará a tu favor si tú eres un discípulo fiel. Pero no termina ahí la promesa, dice, sino cuando vayamos a la vida eterna, también va a haber recompensa. También va a haber sorpresas buenas para ti. Así que el mejor patrón del mundo es Dios. Él es el mejor, el que paga mejor que todos. Él es el Dios que te invita hoy a seguirlo, que te dice hoy: sígueme, sírveme, ponme en primer lugar, confía, depende en mí. No te dejes guiar por tu alma, sino guíate por lo que mi espíritu te va a decir. Y te dice: si tú lo haces, te daré más de lo que has pensado, más de lo que tú en tus fuerzas podrás lograr en tu vida. Yo te daré más si eres un fiel discípulo mío. Quiero que ponga su mano en su corazón y que hoy podamos rendirnos. Que hoy pueda aceptar la invitación de ser un discípulo de Jesús. Oremos. Padre, hoy, Señor, con pleno conocimiento de causa, aceptamos seguirte. Aceptamos caminar tomado de tu mano.
Y en ese acto de fe ponemos nuestra absoluta confianza y dependencia en ti, Señor. Que tú serás el que supla, el que provea, que tú te harás cargo de nosotros, de nuestra vida, de nuestras necesidades, que mientras nosotros te servimos, que mientras nosotros obedecemos la voz del Espíritu Santo, tú obrarás para suplir todo lo que nos falte. Hoy decidimos conscientemente ponerte a ti por encima de todo, que no demoraremos, que no pospondremos, que no pondremos excusa, sino hoy decimos, Señor, aquí estamos listos para servirte, listos para hacer tu voluntad, listos para caminar en tus propósitos, que hoy tomamos la decisión de usar cada día de nuestra vida para buscar tu reino y tu justicia. Y Padre, hoy hacemos una renuncia completa del viejo hombre. No queremos que nuestra alma gobierne nuestra vida. No queremos ser dirigidos por lo que pensamos, lo que sentimos o lo que queremos, sino hoy voluntariamente nos despojamos de ese viejo hombre y aceptamos ser dirigidos, ser gobernados, ser guiados por tu Espíritu Santo. Que lo que tú nos digas, que lo que tú nos indiques, que lo que tú nos muestres, nosotros estaremos listos para hacerlo, Señor. Para caminar en tu propósito, en tu voluntad. Para caminar en el centro de tu voluntad sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Esa es la determinación que hoy tomamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Poderosa enseñanza que el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros. Muy bien, quiero dar los anuncios. Les recuerdo que esta semana, el domingo a las 9 de la mañana, será la clase introductoria para la Escuela Capacitación Destino. Domingo 9 de la mañana, la clase introductoria en la iglesia. Necesita recoger sus libros para conocer a sus maestros, para saber cuál va a ser el salón que va a tener y ya para estar listos para empezar la Escuela Capacitación Destino. Este domingo 28 de marzo a las 9 de la mañana les esperamos. Avísele a todos los que están registrados para participar. También le recordamos a los que avisen a los que están en la Universidad de la Vida que el 2 y 3, el viernes 2 y sábado 3 de abril van a ser el encuentro. Vamos a celebrar el encuentro. El viernes 2 y el sábado 3 de abril. Estamos emocionados, estamos orando por el encuentro. Creemos que Dios va a hacer algo sobrenatural, algo poderoso en la vida de los que van a participar. Así que avise, motive a su gente a participar en el encuentro. Y le seguimos recordando que hay célula de niños. Si tienen niños en casa, asegúrese que tomen la célula, que reciban la palabra, que reciban la semilla en su corazón. Este es el mejor momento para sembrar la palabra en el corazón de nuestros niños. Les amamos y pedimos al Señor que les supla conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un abrazo para todos. Les amamos. Cuídense.